¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. 30 minutos con informaciones importantes para revisar a mitad de semana en este día, miércoles 27. Una jornada que estaba marcada en el calendario como la fecha en la que la Reserva Federal de Estados Unidos daría a conocer su política monetaria para esta reunión. Y bueno, se ha cumplido con las expectativas porque el mercado estaba esperando un alza de 75 puntos base y es lo que ha hecho precisamente la Reserva Federal de los Estados Unidos. No son tiempos normales. Hay mucha incertidumbre, decía Jerome Powell, para explicar la estrategia que está llevando adelante el equivalente a nuestro Banco Central en los Estados Unidos. Restablecer la estabilidad de los precios es algo que debemos hacer, decía Powell en esta conferencia de prensa, donde confirma entonces esta alza bien significativa porque vuelve a subir entonces la tasa de referencia en los Estados Unidos, llega a un rango que va del 2,25% al 2,50% y esto se traduce en la práctica, por ejemplo, en que la tasa de interés de la Reserva Federal llega a su máximo en 3 años, en un momento en que la inflación está en torno al 9% en ese país y eso es lo que evidentemente está motivando esta estrategia más agresiva de parte de la Reserva Federal de volver a subir la tasa de interés. El riesgo de hacer muy poco respecto a este ciclo inflacionario, dice Jerome Powell, y mantener esta inflación por más tiempo elevando los costos hará más grandes los daños a futuros, decía. Y explicaba además en esta conferencia de prensa, ante las preguntas de la prensa, que era necesario balancear dos objetivos, el de la creación de puestos de trabajo, de un mercado laboral que decía está muy robusto, con este control de precios. Y es aquí donde está poniendo el foco principalmente la Reserva Federal. Por último, y ya tendremos oportunidad en la entrevista de hoy de profundizar más en lo que ha resuelto la Fed, por último decía Jerome Powell que no habían datos, ni él creía que Estados Unidos esté en una recesión en este momento. Al menos los datos del mercado laboral no sugerían aquello. Otro de los mensajes que dejó la Reserva Federal en su comunicado de prensa del día de hoy. En el segundo bloque de Agenda Económica estaremos profundizando los efectos y cómo el mercado recibe este anuncio. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos esta semana que la reforma previsional va tomando algo de forma y este miércoles lo hizo aún más cuando el subsecretario de Previsión Social y luego el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificaron un punto bien relevante, que el 6% de cotización extra que venga en la reforma que presentará el gobierno en agosto irá directamente en proporciones similares a ahorro colectivo y al refuerzo de un sistema solidario. Pero en ambos casos no serían heredables esos recursos extra. Este tema ha sido uno de los que ha estado en el centro del debate y en la siguiente nota Belén Vázquez nos contará respecto a las miradas de algunos analistas sobre estas primeras definiciones que da el gobierno en esta materia. Nuevamente, la heredabilidad de los fondos de pensiones vuelve a ser el centro del debate. Esta vez, eso sí, es por el 6% de cotización adicional. Se está inflando un argumento que desvía la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es, ¿cuánta solidaridad tiene que tener un sistema de pensiones? Aquí estamos hablando de cotizaciones que se pagan porque la persona está trabajando y tiene un empleo formal. Que haya propiedad sobre esos fondos y que sean heredables es un tema relevante. La controversia responde a los dichos del subsecretario de Previsión Social, quien sostuvo que el 6% extra no es heredable. Dichos que fueron respaldados por el ministro de Hacienda, cuya cartera está diseñando junto a Trabajo la reforma de pensiones que se presentará dentro de un mes. Si nosotros creemos que la métrica del sistema de pensiones tiene que ser única y exclusivamente la propiedad individual y la heredabilidad, ¿cómo se va a resolver las diferencias entre hombres y mujeres? Lo que plantea el subsecretario, más que una declaración respecto del proyecto que se está trabajando, es un desafío para las personas que plantean otros principios, que plantean otras características de la reforma. Son los componentes de este 6% los que le quitan el carácter de heredable, pues por un lado es un aporte del empleador y por otro del Estado, los que en su conjunto irán a un fondo solidario. Las reglas en torno a la capitalización individual, ha dicho el gobierno, no cambian. La propiedad de fondos se mantiene en los afiliados y estos son inexpropiables.
O sea, de hecho presentamos un proyecto de ley que lleva su firma y también mi firma al respecto y se está discutiendo en el Congreso, por lo tanto nosotros en cualquiera de las dos constituciones nosotros no tenemos ningún problema porque es algo que ya firmamos, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente. Sin embargo, dicen los expertos que los fondos sean o no heredables y en particular el componente solidario es una parte menor en toda la composición que debería tener la reforma. Sostienen que subsanar brechas de género y apuntar hacia un sistema solidario debería cobrar más relevancia. Pues lo que genera el sistema de pensiones son pensiones, no genera ahorro para herencia. Para la mayor parte de la gente es así. Entonces yo creo que hay que plantear la discusión de la heredabilidad como una forma de resolver casos puntuales al final, pero no como la condición para avanzar en el agregado. Más allá de la heredabilidad, en la vereda contraria plantean que este 6% tiene un grado de propiedad, ya que esa cotización es pagada precisamente porque hay un contrato de trabajo que así lo estipula. No darle esa característica podría generar efectos en el empleo. La solidaridad debiese tener un componente mucho más fuerte en lo que son ingresos generales. Por ejemplo, la pensión garantizada universal, pero poner un impuesto al trabajo con estos 6 puntos, que si bien no salen del sueldo, pero sí provienen del trabajo de las personas, te puede generar, 1, un desincentivo a cotizar, y 2, le carga la mata al sector formal. El tema deberá ser debatido en el Congreso, que además debe decidir quién administra esos fondos. Las cotizaciones de los trabajadores deben ser 100% de los trabajadores con libre elección y heredable, pero es distinto a las cotizaciones de las empresas. Y es bueno que sea solidario para mejorar las pensiones ahora a los jubilados. Nosotros vamos a promover que un porcentaje importante de este 6% vaya a capitalización individual y un porcentaje menor vaya a este fondo solidario que nos parece razonable. En lo que sí hay consenso es que se requiere un componente solidario. ¿De qué magnitud y con cuánto alcance? Es algo que deberá negociar el gobierno una vez presentada la reforma. Bueno, y a propósito de esta discusión previsional respecto a la reforma que presentará el gobierno en Agenda Económica AM, conversamos con la exministra del Trabajo, María José Saldívar, quien se refirió precisamente a estas definiciones que ha ido dando el Ejecutivo, junto con plantear que ya no hay más tiempo para dilatar una reforma muy necesaria desde hace largos años. María José Saldívar planteaba además que era necesario clarificar cuál sería el destino de ese 6%, cómo se va a repartir, y luego resolver algunas dudas sobre cómo impactará los cambios demográficos también en nuestro país por la cantidad de jubilados que irá creciendo en el tiempo y cómo este porcentaje de cotización adicional sería capaz de cubrir ese mayor gasto. Escuchemos qué fue lo que dijo la exministra del Trabajo, María José Saldívar. Esta parte del reparto que se está proponiendo, este 3%, nos va a permitir mejorar las pensiones de los actuales pensionados, lo que es importante, pero se tiene que hacer de tal manera que yo asegure que las pensiones de quienes van a contribuir también se vean beneficiadas a futuro con este mismo 3%. ¿Y dónde está el problema de esto? Es que yo tengo hoy día 1 millón de pensionados aproximadamente. Por lo tanto, voy a tener que repartir este 3% entre 1 millón de personas. El problema es que en 20 años más nosotros vamos a tener 5 millones de pensionados. Ese 3% no va a ser suficiente. Cambios demográficos. Ese 3% no va a ser suficiente. Bien, vamos a cambiar de tema. Hablemos de los números del mercado laboral. Este jueves se publican los datos del INE de desempleo en Chile, pero este miércoles tuvimos un adelanto sobre el desempleo en el Gran Santiago que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Datos bien interesantes que nos muestran cómo ha ido evolucionando el desempleo. Es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, con un desempleo que en junio cayó al 8,5%, en el Gran Santiago. Esto significa una caída bien relevante de 1,6 puntos porcentuales respecto a junio del 2021, en un escenario donde recién estaba recuperándose el mercado laboral tras el coletazo que significó la pandemia. Por otra parte, hay una caída también de 0,7 puntos respecto a marzo de 2022, a la medición anterior que ha hecho este centro de microdatos, pero de todas maneras sigue siendo levemente más alto que el mejor registro post-pandemia que se alcanzó en septiembre del año pasado cuando fue un 7,8%. Ahora, hay otros datos bien interesantes, por ejemplo, sobre la fuerza de trabajo que aumenta en 7,8%, es decir, hay más gente que está en el mercado laboral y el empleo total también aumenta. La gente que está efectivamente ocupada
crece en un 9,6%, y ese es un dato muy revelador porque nos estamos acercando lentamente también a los niveles prepandemia. Veamos otro de los datos importantes también que tienen que ver con el empleo femenino. Acá hay algunos datos que hay que leer con detalle y ya veremos por qué. Fíjense que las mujeres han perdido puestos de trabajo. En junio de 2021 llegó a un 10,3%. Eso sí, en diciembre del 2021 llegó a un 8%. Y este fue el nivel más bajo de desempleo para las mujeres en el Gran Santiago desde el inicio de la pandemia. Eran muy buenas noticias. Sin embargo, desde ahí en más, en los siguientes dos reportes de marzo y ahora el de junio, ha habido una subida de 1,3 puntos porcentuales. Y este dato a primera vista podría generar preocupación porque significa que las mujeres evidentemente están viéndose más perjudicadas que los hombres en este momento en la configuración del mercado laboral. Pero los invito a que escuchemos qué dijeron desde el Centro de Microdatos con una explicación mucho más al detalle respecto a por qué se ve aumentado esta cifra, la del desempleo. No son tan malas noticias como parecieran. La pérdida de empleo que se produce en el trimestre es femenina. Pero ellas, a diferencia de los hombres, no se están retirando del mercado laboral. Están presionando por una tasa de desempleo más alta versus los hombres que se van un poco más a la inactividad cuando pierden el empleo. Entonces yo creo que eso, a pesar de que suena mal, es una buena noticia, porque básicamente si ellas presionan por buscar empleo, va a aumentar la tasa, ¿cierto? Pero al menos no estamos en la inactividad, que es una situación aún peor. Las mujeres también están empujando la mayor ocupación en 12 meses, lo que también es una muy buena noticia. Entonces están aumentando la ocupación y aumentando la participación. Bien, nos vamos a otro tema porque este miércoles se desarrolló un interesante seminario para analizar los detalles de la reforma tributaria, la columna vertebral, como ha definido el gobierno, de su programa de gobierno para los próximos años. Y en ese sentido fue la oportunidad de escuchar nuevamente al ministro Mario Marcel respecto a cuáles son los principios que están guiando esta reforma en un panel realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Francisca Bamontes estuvo en el lugar y nos va a contar qué fue lo que planteó el ministro de Hacienda. Francisca. Esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó de un seminario relacionado a la reforma tributaria, el cual llevó por nombre Análisis sobre el gasto fiscal y la distribución de la carga impositiva. En esta actividad también participó la directora de presupuestos, Javiera Martínez, junto a otras autoridades que justamente buscaban ahondar más en los detalles y las implicancias de esta reforma tributaria que ya se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional. Dentro de los detalles que el ministro Marcel dio y las impresiones que también dio a conocer con respecto a este tema, señaló que si esta reforma se llega a hacer bien, se llega a trabajar y a implementar en el fondo de la forma en que el gobierno espera que se haga, Chile podría transformar un círculo vicioso fiscal, como él lo denominó, y podría mutar a uno más virtuoso, según sus propias palabras. Esto en el sentido de que esta reforma podría llegar a recaudar los recursos suficientes para poder cubrir las distintas necesidades sociales que también la ciudadanía ha ido demandando a lo largo de los años. También señaló que estos recursos podrían ser lo suficientemente grandes o podrían cubrir justamente estas distintas reformas y políticas públicas para que estas persistan, no solamente sean políticas públicas de gobierno, sino que también sean políticas públicas de Estado en el fondo. Pasemos a escuchar entonces al ministro Mario Marcel, quien también señaló que la carga tributaria en Chile se ha mantenido un poco similar más o menos a lo largo de los años, por lo cual es necesario, según sus palabras, esta propuesta de reforma un poco más ambiciosa. Pasemos entonces a escuchar qué fue lo que dijo. Un círculo virtuoso, en contraste, se produce cuando los recursos son suficientes como para permitir que las políticas públicas persistan, se articulen y convoquen a las mayorías ciudadanas. Uno piensa un país que durante 30 años más o menos mantiene su carga tributaria y miramos el lado del gasto, de las obligaciones y de las demandas sobre el Estado, nos vamos a encontrar que en el camino, ¿cierto? Por supuesto, esas obligaciones y esas demandas han cambiado significativamente. Hoy día tenemos muchos temas de política pública que no existían a comienzos de los años 90. Hay ciertas dudas con respecto a los tiempos y a los plazos que tendría el Congreso justamente para poder tramitar esta iniciativa. La idea del gobierno es poder despachar este proyecto al Senado antes de que comience la discusión del presupuesto del año 2023, un trámite que debería iniciar en un periodo de un poco más de 2 meses. Algunos parlamentarios han señalado que sería errado justamente apurar la discusión de esta reforma porque contiene muchos puntos importantes, puntos que son bastante específicos también, y han hecho hincapié en que es importante
importante tratar capítulo a capítulo lo más detallado posible para justamente evitar algún problema o algún error en el futuro. Con respecto a este punto, el ministro Mario Marcel también sostuvo que todos los puntos son importantes, que cada una de las indicaciones de todo lo que se incluyó en esta reforma también busca dar más transparencia, más eficacia y también más estabilidad a todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas. Pasamos a escuchar entonces las palabras del ministro Mario Marcel. Las iniciativas que hemos estado trabajando en términos de mejor articulación del presupuesto, mejor estructuración de la oferta programática dentro del presupuesto, mayor estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, mayor capacidad para enfrentar contingencias de parte de las finanzas públicas. Todo eso va justamente en la dirección de darle mayor transparencia, mayor eficacia, mayor responsabilidad y mayor estabilidad a las finanzas públicas, y eso para nosotros es parte de esta reforma tributaria. Las exposiciones del Ministerio siguen desarrollándose en la Comisión de Hacienda, entonces van a extenderse hasta agosto también, hasta la primera semana de agosto, los primeros días, y se espera que luego que termine la semana distrital se tenga un poco más de detalles sobre el cronograma de tramitación de esta iniciativa. Bien, con esta información nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica aquí en CNN Chile y vamos a profundizar en lo que comentábamos al inicio del programa. La Reserva Federal ha decidido subir la tasa de interés en los Estados Unidos y esto evidentemente que tiene un impacto a nivel internacional, en los mercados también. Conversamos de este tema a esta hora junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Gracias por conversar con nosotros, Arturo. Muchas gracias a usted, Sebastián, por la invitación. Encantado de estar aquí. Arturo, bueno, primero veamos qué es lo que está planteando la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué señal envía al decidir esta alza de la tasa de interés de 75 puntos? Bueno, es una señal mixta, porque por un lado se está subiendo la tasa en 75 puntos base, que es algo que el mercado tenía descontado, pero por otro lado el mensaje que se envía 30 minutos después, cuando empieza a hablar el presidente de la Fed, Jerome Powell, es que los mercados suben mucho y en general los activos por riesgo suben mucho, porque el mensaje lo que está diciendo básicamente es que las decisiones de la Fed de ahora en adelante van a ser data dependientes, es decir, que ya no se va a considerar estar estimando cuánto más allá va a ir la tasa de interés, sino que va a estar en el día a día o en el mes a mes prácticamente. Y por otro lado, dijo explícitamente que es muy probable que sea necesario ralentizar la subida de tasas de interés, y eso es un bálsamo para los mercados, de corto plazo por lo menos, y eso es lo que están acusando en estos momentos con subida más, o en el día por lo menos, como ha sido más del 4% en el Nasdaq, o el Standard & Poor's subiendo más por ciento. Arturo, pero eso significa que el mercado está leyendo acá de que la Reserva Federal va a atacar directamente el problema de la inflación, ¿no? ¿Ve ahí un compromiso, digamos, bien concreto al respecto? No lo consideraría como un compromiso tan concreto, la verdad. Está dicho en palabras y también está en los 75 puntos base, pero por otro lado, estos mensajes que mencionaba antes de data dependiente y que probablemente en el futuro sea necesario ralentizar esta subida de tasa, es que el mercado está pensando que no se van a cumplir los objetivos de 3,5% a fin de año y que en el fondo la Fed está retrocediendo un paso en su camino de alza de tasa porque está viendo que el crecimiento se está viendo amenazado. Este sería un segundo error de la Fed, porque el primer error de la Fed fue decir que la inflación iba a ser transitoria. Ahora se da cuenta que la inflación es algo más serio y dicen que el crecimiento es algo que está muy firme, pero nuevamente, por ejemplo, el mercado de los bonos ha estado contradiciendo a la Fed en ese sentido porque está demostrando que el crecimiento no está tan firme como se dice. En ese sentido, las señales que se están entregando al día de hoy, cuando el concepto de recesión ha ido tomando tanta fuerza, Arturo, en la discusión en Estados Unidos, incluso también en Europa, y los temores de que eso se pueda concretar, ¿qué nos dice la Reserva Federal hoy día respecto a esos temores?
Bueno, es un tema muy importante porque la recesión técnicamente son 2 trimestres con crecimiento negativo. Claro. Y es muy probable que que acá tengamos el segundo dato de crecimiento negativo y por ende entremos técnicamente en recesión. Ajá. Ahora se ha hablado que también incluso se puede cambiar el concepto de recesión para ajustarlo más a estos tiempos modernos y finalmente no decir que estamos en recesión. Pero lo más preocupante aquí es que entremos en un escenario de esta inflación, que finalmente la inflación siga aumentando ahora que la Fed retrocede en su camino de alza de tasa, pero el crecimiento tampoco se vea tan beneficiado y tengamos en el fondo el peor de los mundos. Ese sería el gran riesgo y la recesión es parte de ese riesgo, pero sumado al riesgo inflacionario. Ahora, Jerome Powell de todas maneras hablaba de que el sistema, el mercado laboral en Estados Unidos estaba mostrando números bien vigorosos en ese sentido. Para él no había por ahora un escenario de recesión, más allá del concepto de la recesión técnica, ¿no?, que tú explicabas muy bien y se entiende, pero que se estuviera configurando este escenario recesivo. ¿Es muy optimista la Fed a tu juicio, Arturo? A mi juicio, y con todo respeto, pienso que sí está siendo muy optimista. Primero que nada, porque si es que la economía estuviese tan vigorosa, se seguiría aumentando las tasas de interés como estaba más o menos comprometido y no se diría que se va a hacer data dependiente reunión a reunión. Entonces eso ya está diciendo que la economía no está tan firme. Y por otro lado, si bien es cierto que la tasa de desempleo está baja en Estados Unidos, la gente que está buscando empleo también es mucho menos que la que había en periodos prepandemia. Y ahí el mismo Jerome Powell dijo que quería una economía más parecida a la de prepandemia. Entonces estamos hablando en términos porcentuales, pero en términos de masa laboral en Estados Unidos hay un déficit. En ese sentido, Arturo, y viendo los efectos que puede generar esta decisión y el curso que está tomando finalmente, la estrategia que está adoptando la Reserva Federal, ¿qué es lo que podría pasar con el precio del dólar a nivel internacional? Sabemos también que esto está jugando un rol bien relevante en el mercado cambiario. En Chile lo hemos visto de sobra, ¿no?, en los últimos meses. Sí, primero que nada, Estados Unidos necesitaba que el dólar se deprecie porque estaba afectando mucho a su economía. Eso se logró después del discurso de Jerome Powell, donde cayó muy fuerte el dólar index respecto de los 6 pares más importantes de monedas del mundo y subieron los activos por riesgo, incluidas las monedas emergentes. Eso debiera beneficiar a monedas como la chilena o también al euro y por supuesto que a la economía de Estados Unidos en el corto plazo. Pero sabemos que las bases estructurales de la economía no dependen de la política monetaria de corto plazo, sino que si es que realmente hay un escenario de riesgo a nivel mundial, ya sea por crecimiento, ya sea por inflación, la gente y los inversores van a activos refugio, en este caso el dólar. Entonces estas señales de corto plazo del dólar son importantes, hay que medirlas, pero no debemos olvidar que el mar de fondo se mantiene y no deja de ser preocupante porque el endeudamiento que hubo estos 2 años y el aumento de la masa monetaria también ha sido muy importante. Sí, muy relevante. Arturo, hay que estar atento, me imagino, al dato que se va a conocer este jueves, ¿no? Datos macroeconómicos en Estados Unidos también, para ver cómo viene ese escenario que tú describías también. Sí, ahora más que nunca, porque ya sabemos que la Fed va a ser data dependiente y no va a estar poniendo el foco en el medio plazo, sino que va a ir dato a dato. Entonces, todo lo que tenga que ver con datos relacionados con inflación, con deflactor del PIB, con PMI manufacturero e incluso también con resultados empresariales. No olvidemos que en Estados Unidos ya se ha presentado el 20% de la empresa, el 70% ha sorprendido al alza y esta semana en particular van a presentar las 5 FAN, la empresa tecnológica más grande del mundo. Claro. Entonces una semana muy importante. Definitivamente. Arturo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias a usted, Sebastián. Nos vemos. Bien, de esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Sigan, por supuesto, con más informaciones aquí en CNN. Hasta mañana.